Buenos días, hermanos. Como lo comenté la semana pasada, hoy vamos a hablar sobre el tema de la ansiedad, tomando en cuenta lo que vimos la semana pasada sobre la consejería nautética. La idea es que, dado que ya analizamos de qué se trata y cómo se hace y los pasos a seguir, hoy haremos este ejercicio todos juntos con el tema de la ansiedad. Es una buena oportunidad para hacer una aplicación. Ahora, la semana pasada dijimos, bueno, ¿cómo salimos de la ansiedad? Ahí están los procesos que debemos de seguir, que está fundamentado solo en la escritura. Por eso hablamos sobre la consejería nautética como la consejería bíblica con el principio de sola escritura. Como lo comenté también, todos dicen que son bíblicos, ¿verdad? Hasta que pones a prueba la información que dicen, las afirmaciones que hacen o lo que niegan, si eso realmente proviene de la escritura o solo mencionan la escritura como un apoyo a su filosofía. Entonces, cuando nos enfocamos en determinar qué se debe de hacer partiendo de sola escritura, es decir, como la escritura como la máxima autoridad, sin mezclarle otras filosofías, vemos que se trata de confrontar a la persona de forma amorosa. Amorosa me refiero al ágape, y hago la aclaración de ágape porque muchas veces el amor ágape no parece amor, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que Dios castiga y azota al que recibe por hijo, está hablando de amor. Y la gran mayoría de las personas en nuestra cultura jamás relacionarían eso con el amor, porque estamos acostumbrados a pensar en el amor como palabras bonitas, agradables, hacer que la persona se sienta bien, que sienta que todo está mejor. Pero cuando hablamos de la consejería nautética, estamos hablando de confrontar cara a cara una persona a la otra, debido a una preocupación amorosa, debido a que nos importa, bueno, confrontarlo con la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Y eso puede ser duro, ¿verdad? El objetivo no es que la persona se sienta mejor, sino que sea mejor delante de Dios. Y dijimos que tiene 3 elementos principales: la preocupación genuina por la persona, la confrontación amorosa, o sea, ágape, y el cambio. Se requiere un cambio y se debe de enfocar en que no nada más tenga la información en su cabeza, no nada más entiende lo que pasa, sino que debe de saber qué hay que hacer para poder cambiar esa situación. Se requiere también que el consejero, el quien está ayudando a encontrar la solución, dice el apóstol Pablo en Romanos 15:14, que debe estar lleno de bondad y de todo conocimiento, de manera que se requieren cristianos maduros. No cualquier cristiano, por más buenas intenciones que tenga, no cualquiera lo puede hacer, porque se corre un peligro de decirle cómo proceder en base a algo que la Biblia quizás no dice o no lo has entendido bien y lo interpretas de una manera que no armoniza con el resto de las escrituras. Es decir, usar textos fuera de contexto, usándolos como pretexto. Entonces, si no cualquiera puede hacerlo, se requieren cristianos maduros. Y vimos los pasos, no los voy a mencionar ahorita porque los vamos a repasar con el tema de hoy, pero se tiene que seguir en ese orden cronológico para poder llegar a una conclusión. Esa conclusión debe tener un plan de acción y ese plan de acción, si lo ejecutas, necesariamente te lleva a un cambio. Y por eso esa es la forma en la que sales de la depresión. Dijimos también hace 2 semanas que la depresión es pecado y como todos somos pecadores, entonces hay cristianos deprimidos. Ninguna manera estamos diciendo que un cristiano nunca se deprime, porque eso es falso. La depresión es pecado y como seguimos en este cuerpo corrupto, pecamos. Es decir, el ideal, con la información que tenemos, nadie debería deprimirse, pero nos deprimimos. Y una vez deprimidos, ahí está el camino a seguir, ya sea que lo apliques en ti, o sea, cuando hablamos de consejería nautética, está basado en el enfoque de que un cristiano aconseja a otro. Pero si no hay quienes te puedan aconsejar, que es algo que puede presentarse en muchas situaciones dependiendo del tema, la sensibilidad del tema, o que no hay personas maduras cerca de ti en ese momento
o en esa circunstancia, entonces tú te lo puedes aplicar a ti. Claro que a veces es más difícil ver dónde está el problema cuando tú estás metido en el problema, pero no es imposible. Tú puedes hacer ese esfuerzo por analizar qué haces y por qué lo haces y te ayuda mucho a entender dónde está el problema. Entonces, el ideal es que haya una persona desde fuera de tu problema analizando lo que pasa, pero si eso no se puede, entonces aplícatelo tú mismo. Si ya tienes suficiente madurez en las cosas de Dios y te has metido a estudiar la Biblia en serio, entonces tú puedes detectar en ti mismo dónde está el problema. Así que hoy vamos a enfocarnos con este mismo procedimiento, pero al tema de la ansiedad, aclarando que aunque podemos concluir que estar ansioso es pecado, primero hay que hacer distinciones entre lo que la gente habla sobre ansiedad y lo que formalmente el mundo secular define que es la ansiedad. Porque así como mucha gente piensa que estar triste es lo mismo que estar deprimido y vimos que no, mucha gente piensa que tener miedo es lo mismo que tener ansiedad. O incertidumbre en que no sé qué va a pasar, dicen es lo mismo que tener ansiedad. No, hay una distinción. Y tenemos que aclarar, porque cuando hablamos de miedo, el miedo en sí mismo no es algo malo, ¿verdad? El miedo es necesario y es muy útil. El miedo puede ser muy bueno en muchas circunstancias. Así que miedo y ansiedad no es lo mismo. Y aclaro desde ahorita que la Biblia habla específicamente sobre la ansiedad con instrucciones específicas salidas de la boca de Jesús. Así que sí hay mucha información bíblica al respecto y nuestro propósito el día de hoy es entender la perspectiva secular, la perspectiva bíblica y siguiendo los procesos de la consejería neutética, entender cómo salir de ahí. ¿Okay? Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso la Biblia nos enseña que podemos perseverar, podemos permanecer firmes, porque tú nos sostienes. Porque a pesar de nuestras infidelidades, dice tu palabra, tú permaneces fiel, porque no te puedes negar a ti mismo. Por eso venimos en confianza para pedirte que nos ayudes a entender, que nos ayudes a comprender cómo es este problema que enfrentamos todos, a qué se debe, cómo podemos aplicar lo que tu palabra dice para solucionarlo y cómo se lo podemos enseñar a otros. De antemano te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, empecemos con la parte secular, sobre qué es la ansiedad. Y vas a encontrar, si tú te pones a buscar, vas a encontrar muchas definiciones. No hay un libro donde dice, esta es la única definición y eso es lo que entendemos. Entonces, puedes encontrar distintas explicaciones sobre lo que es y lo que no es. Y yo te voy a traer resumen de distintos sitios web, obviamente con cierto nivel de autoridad, ya sea por el gobierno de los Estados Unidos, encontré que hay mucha información al respecto, o por psicólogos individuales que tratan de poner, voy a explicar a la gente común y corriente que no tiene un contexto profesional en eso, como la mayoría de nosotros, cómo debemos entender la ansiedad. Entonces, voy a citar textualmente varias de las cosas que encontré. Por ejemplo, la ansiedad, dice, es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que una persona sude, se sienta inquieta, se ponga tenso y tenga palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Dice también, si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de dar un impulso de energía o ayudar a la persona a concentrarse, para muchas personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumador. Entonces, fíjate que nos hace una distinción entre ansiedad y trastorno de ansiedad, pero habla mucho del miedo, ¿verdad? Entonces, el miedo está conectado a la ansiedad, pero el hecho de que tengas ansiedad no significa que tengas un trastorno de ansiedad. Continúo, dice, a veces se usan las palabras miedo y ansiedad como sinónimos. Sin embargo, algunos afirman que podemos diferenciarlos, porque encontré que no todos dicen que se puede diferenciar. Y los que afirman que sí dicen esto. Si bien la ansiedad se destaca por su cercanía al miedo, se diferencia de este en que mientras el miedo es una perturbación cuya presencia se manifiesta entre estímulos presentes, la ansiedad se relaciona con la anticipación de peligros futuros, indefinibles o imprevisibles. Tanto la ansiedad como el miedo tienen manifestaciones parecidas,
En ambos casos se aprecian pensamientos de peligro, sensaciones de aprensión, reacciones fisiológicas y respuestas motoras. Por eso, algunos autores utilizan indistintamente un término u otro. Entonces nos explica, sí hay diferencia, pero se parecen mucho, por lo tanto muchos lo usan como si fuesen sinónimos. Luego, dice, habitualmente el miedo aparece en el mismo momento en el que se nos presenta un peligro. Por ejemplo, encontrarnos un oso en el bosque. ¿Alguien ha tenido un oso salvaje de cerca? Los que van allá a las facultades de artes visuales y economía y comunicación, ahí hay osos. De hecho, la primera vez que fui a dejar a mi hija allá, que está en una de esas facultades, hay un letrero que te dice qué hacer si te encuentras con un oso. Si tú vas a Chipinque, te puedes encontrar osos, ¿verdad? Imagínate que tú fuiste a caminar y de la nada te aparece un oso. Bueno, ¿de qué tamaño está el oso? No, pues está chiquito. Dice, ay, un bebecito, un cachorrito, qué bonito. No. Si tú ves un cachorrito y piensas que todo está bien, no sabes nada de osos, porque los cachorritos no andan solos. Siempre está la mamá osa ahí cerca. Y la mamá osa es súper agresiva con cualquiera que se acerque o que ella considere que amenaza a su cachorro. Así que es mucho más peligroso encontrarse un cachorro que un oso adulto. ¿Me explico? Entonces dice, el miedo se basa en lo presente. Me encontré ese oso y me da miedo, pero eso no es ansiedad. Dice, mientras que la ansiedad puede aparecer al imaginar el peligro anticipadamente. O sea, que si yo voy por el bosque o por una de esas facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León y me encuentro un oso, digo, me da miedo. Pero si voy a la facultad, no me he encontrado ningún oso, pero digo, ¿y si me encuentro un oso? ¿Qué voy a hacer si me lo encuentro? ¿Y si es un cachorro? Y tú te empiezas a preocupar por algo que no está pasando. Te da miedo algo que no es el presente, sino tu imaginación acerca de lo que pasaría en el futuro. Entonces dices, oye, me da miedo encontrarme un oso. Espérate, ¿cómo que te da miedo si el miedo se basa en lo presente? El punto es que se siente algo muy similar al miedo, aunque no hay nada presente, sino imaginado en tu mente. Y si me imagino que me encuentro un oso, ¿qué voy a hacer? Y eso hace que me dé miedo, aunque aparentemente el miedo y ese miedo de lo hipotético son iguales, ahí está la distinción entre miedo y ansiedad. Así que la ansiedad tiene que ver más con cosas que aún no pasan, pero que tú te imaginas que pueden pasar. Y el miedo se basa en lo que está pasando ahorita. Entonces, hablando de esa distinción, entramos al tema de los trastornos de ansiedad. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Dice, es ansiedad que no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Puede interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Y hay una distinción. Cuando una persona tiene miedo hacia algo futuro, no algo presente, tiene miedo hacia algo futuro casi todos los días, por lo menos 6 meses, entonces tienes un trastorno de ansiedad. Casi todos los días, por lo menos 6 meses, imaginando que van a pasar cosas y te da miedo lo que te imaginas. Pasa todo ese tiempo, dice, entonces tienes un trastorno de ansiedad. Y esos trastornos, dice que hay distintos tipos. Trastorno de ansiedad generalizada. La persona con ese trastorno se preocupa por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia, pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos 6 meses. Cosas comunes, por eso es generalizada. ¿Y si me enfermo? ¿Y si choco? ¿Y si me roban? ¿Y si esto? Y estás todo el día o casi todos los días durante mínimo 6 meses angustiado, ansioso por lo que pasaría si eso llega a presentarse y tienes un trastorno. Trastorno de pánico. Las personas con trastorno de pánico sufren de ataques de pánico. Estos son repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más. Personas que se paralizan porque les dio demasiado miedo, no por una situación presente, sino por algo que ellos imaginaron. Y el tercero son las fobias.
Las personas con fobias tienen un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Su miedo puede ser por arañas, volar, ir a lugares concurridos, o sea, la parte social, o en situaciones donde es demasiada gente y se imaginan situaciones catastróficas. Yo he conocido personas con fobia o ansiedad social, que tú hablas con ellos así, solos, aparte, y te hablan bien normal, pero nomás llega gente y cambian completamente. Oye, ¿qué te pasó? ¿Llegó alguien que te cae mal? O, no, pues platica, no, y prefieren irse. Cuando hay gente reunida, cambian por completamente y no soportan estar en esa situación. Y aunque aquí no está mencionado, la más común desde mi perspectiva es la fobia a las cucarachas. Piénsalo fríamente, ¿qué te puede hacer una cucaracha? ¿Muerde? Digo, pues ha de morder, pero a mí su mordida no me debe hacer nada, ¿verdad? Ok, ¿pica? No. ¿Qué te puede hacer? ¿Cortarte un brazo? ¿Sacarte un ojo? Es nada. ¿Y por qué la gente les tiene tanto pavor? Cuando dices, oye, eso no es ansiedad, eso es miedo real. No, sigue siendo ansiedad. Pero tú dijiste que la ansiedad se basa en el futuro, precisamente. Dices, no, pero la cucaracha está ahí y eso es lo que me da miedo. No, la cucaracha no te da miedo. Y yo le he dicho varias veces, mucha gente puede ver una cucaracha y no pasa nada hasta que vuela. ¿Verdad? Cuando vuela, ahí es donde entra la parte de futuro. ¿Qué crees que va a pasar cuando vuele? Pues va a venir hacia mí y voy a sentir sus patas picudas en mi cuerpo caminando y es asqueroso. Entonces todos corren, pero si no lo analizas fríamente, ¿hay alguna probabilidad de que la cucaracha vuele hacia ti? Bueno, sí he visto cucarachas kamikazes, ¿verdad? Que estás así, vete y vuela directo hacia ti. Pero fíjate, no es que te esté atacando la cucaracha, no hay ninguna certeza de que va a volar hacia ti, pero tú ya te imaginaste que va a volar hacia ti y ya empiezas a tenerle miedo, aunque la cucaracha no ha hecho nada en tu contra, ni siquiera vuela en tu dirección. Ahí está el punto de la ansiedad, de lo que tú te imaginas que puede pasar. ¿Me explico? Entonces, si tenemos claro qué es el miedo, la ansiedad y los trastornos, ok, ¿qué los provoca? Y lo que yo encontré es que no hay consenso. Nadie sabe en realidad qué los provoca. Dicen, hay cosas que contribuyen, como una cucaracha, una araña, experiencias negativas en el pasado, etcétera, etcétera. Yo cuando he hablado con personas, que he conocido personas de cerca que le tienen fobia a las cucarachas, y les preguntas, ¿por qué? Porque tuvieron un evento traumático entre comillas, ¿verdad? Conocí una persona que no tenía miedo a las cucarachas, porque en ciertos ambientes y en ciertas circunstancias, pues aprendes a convivir con ellas, ¿verdad? Y hasta cierto punto yo he visto personas que juegan con las cucarachas. Y ahí traen la cucaracha y andan persiguiendo a los que les da miedo. Pero una persona en particular desarrolló esta fobia por una broma. Andaba una cucaracha volando, alguien hizo que la agarró con una servilleta y cuando estaba descuidado le separó la playera acá en la parte de atrás y le echó la servilleta. Y dijo, ahí está la cucaracha. ¿Y qué crees que hizo la persona cuando sintió la servilleta en la espalda, en contacto directo con su piel? Se puso como loco. Y gritando y se andaba quitando la ropa. Pero espérate, no era nada. Era solo una servilleta. Todos nos reímos, pero esa persona se quedó marcada para toda su vida. Ahora, ve una cucaracha y les tiene un miedo por una experiencia que no era con cucaracha. Pero el hecho de imaginar que le puede volver a pasar hace que desarrolle esa ansiedad profunda que cae en la categoría de fobia, porque una cucaracha no representa un peligro importante para una persona. ¿Se entiende? Entonces, si no se sabe con certeza qué es la causa, hay cosas que contribuyen, sí, pero ¿cuál es la causa? No se sabe. ¿Qué se debe de hacer si alguien padece eso?
Bueno, dice que hay tratamientos para los trastornos de ansiedad. La terapia cognitiva conductual, que es un tipo de psicoterapia que a menudo se usa para tratar los trastornos de ansiedad. Enseña diferentes formas de pensar y comportarse. Puede ayudarle a cambiar cómo reacciona ante las cosas que le causan miedo y ansiedad. Puede incluir terapia de exposición, a la que se enfoca en confrontar sus miedos para que puedan procesarlos correctamente, medicamentos, etcétera. Pero ¿quién va a hacer esas terapias? Pues un psicólogo o un psiquiatra. Así que, de forma global, como un resumen, al igual que lo vimos en la depresión, las personas con ansiedad se consideran víctimas. No las provocan ellos, algo les está pasando. Y entonces hay que darles una terapia o medicina, ayudarles a saber qué es lo que está pasando. De manera que alguien que tiene un trastorno de ansiedad o que sufre de ansiedad intensa no se ve como el responsable. Ese es el problema de la victimización. Cuando tú te victimizas, estás diciendo, yo no tengo la culpa. Alguien tiene la culpa que no soy yo, ¿verdad? Como vimos en el tema de depresión, dicen el problema de la ansiedad y los trastornos de ansiedad está fuera de ti y la solución está dentro. Y vimos con la depresión que la Biblia nos enseña al revés. El problema está dentro de ti y la solución está fuera, que es Dios. ¿Se entiende? Entonces, si tú tienes ansiedad o trastornos de ansiedad, se ven como víctimas según la postura secular. Una persona con trastornos de ansiedad no puede salir de ahí por sí misma. Necesita un psicólogo o un psiquiatra. Por lo tanto, la única esperanza de salvación para alguien que enfrente esos problemas es un psicólogo o un psiquiatra. Y esa es la perspectiva secular. ¿Por qué? Porque se presupone, se asume que no hay Dios, no existe Dios. Por eso, cuando hablamos de que alguien no tenga miedo, ¿qué le dices para que no tenga miedo? ¿Cómo solucionas ese problema? Hay circunstancias en las que dices, pues no hay nada que hacer. Hay un universo, todo es azar, y algunos incluso le dicen o le hablan al universo, ¿verdad? Gracias, universo, por lo que me has dado. Y tratan de depositar cierta confianza en el universo cuando es algo totalmente absurdo, ¿verdad? Entonces, cuando ves el tema en la perspectiva secular, entiendes que puesto que, según ellos, no hay Dios, no hay nadie que tenga el control, todo sucede de forma aleatoria, pues bueno, enfrentan la vida sin poder confiar en nadie más que en sí mismos. Y eso genera muchos más problemas, pero no es el tema de hoy. Ahora, ¿qué hacen los cristianos cuando tienen ansiedad? Y voy a separar cristianos y cristianos bíblicos. ¿Qué hacen los cristianos? Yo he visto mucho en todos mis años de caminar cristiano, sobre todo en las doctrinas cerradas, vi muchas formas de hacer las cosas. Y yo creo que muchos de los que están aquí también. Y dentro de mi propia experiencia de cómo nosotros buscamos alternativas para evadir la realidad, igual que el mundo, pero no hacemos lo mismo que el mundo, simplemente seguimos el mismo patrón de comportamiento. Yo he visto que muchos cristianos tratan de escapar de eso a través de medios equivocados. Por ejemplo, se esfuerzan por tener todo bajo control para tener seguridad. Oye, me da ansiedad lo que va a pasar, entonces me encargo de controlar todo. Todo lo tengo anotado, todo lo tengo previsto, todo lo tengo contemplado. Y dicen, es que es muy organizado. No, es que no sabe lidiar con la ansiedad. Y entonces buscan combatir la ansiedad teniendo el control. Pero ¿qué pasa cuando sucede algo de lo cual no tienen el control? Entran en crisis. Y esa crisis refleja su problema. Que ellos están diciendo, la manera de no tener ansiedad es tener yo todo bajo mi control. Y se ve como algo bueno, ¿verdad? Es ser un excelente mayordomo. No, no está confrontando la ansiedad como se debe. Y muchos de esos, tarde o temprano, si son hijos de Dios, se van a encontrar en la peor situación que pudieron haber imaginado. Y entonces aparece la crisis y deja en manifiesto el problema que ha estado ahí durante mucho tiempo, pero no se veía por el control que ejercían. ¿Me explico? Otros ceden a tentaciones, cierto tipo de vicios cristianos, ¿verdad? Hay unos que como quiera se van en lo mismo que el mundo y agarran el alcohol, agarran el cigarro, agarran las fiestas y las usan para escapar de la realidad. Los cristianos
escapan de la realidad de otra manera, ¿verdad? A veces es con Netflix, poner películas. Y yo disfruto mucho ver películas. Poner una película te desconecta del mundo real, te transporta a otro mundo si la película es buena. Si la película está muy chafa, dices, no voy a perder mi tiempo aquí y la quitas. Pero cuando la película está bien narrada, tiene buena trama, los efectos o lo que hayan invertido ahí de vestuario, de escenarios es bueno, realmente te transporta a otro lugar. Y muchos se vuelven adictos a ese tipo de cosas. Quitan Netflix, puede ser una revista, incluso algunos leyendo la Biblia se quieren desconectar de la realidad. Y es a lo que voy cuando hablamos de la confesión positiva. Buscan versículos que hablen de cosas que Dios va a hacer y dicen, entonces yo me apropio de ese versículo y lo decreto y lo declaro. Y utilizan pasajes fuera de contexto para escapar de su realidad, desconectar su mente del problema que están enfrentando. No se trata de eso. De hecho, es muy peligroso usar textos fuera de contexto. Porque hay personas que yo he visto lidian, oye, yo soy cristiano, soy salvo, pero mi familia no, o alguien en mi familia no. Es común ver señoras, mi hijo no es salvo y yo quiero que mi hijo sea salvo. Y le da ansiedad a la señora que su hijo no sea salvo, porque dice, ¿qué tal si Cristo viene y va a condenar a todos los que no son de él y va a condenar a mi hijo? Entonces es algo tan angustiante para esa señora que va y toma versículos de donde puede, como en Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dicen, yo lo creo y yo lo tomo para mi vida. Y es una promesa del Señor. Y la ansiedad que tenían por no entender conceptos como justicia de Dios, sabiduría de Dios, omnisciencia de Dios, lo usan como una especie de escape a una realidad que no quieren enfrentar. Y se sienten mejor, pero ese versículo en ninguna manera es una promesa de que toda tu familia se va a salvar. Es algo que Pablo le dijo al carcelero y que unos cuantos versículos más adelante se cumplió. Punto. Tú y yo no cabemos en esa ecuación. No nos está hablando a nosotros. Es una narrativa de lo que pasó con el apóstol Pablo en esa circunstancia. No hay forma de que tú digas, esto me lo apropio y entonces yo confío en eso. No, está equivocado. Solamente estás tratando de escapar de la realidad con cosas que la Biblia no afirma ni te prometió a ti. Fue una promesa al carcelero y se cumplió. Punto. Esto nos lleva a otra forma de escape de los cristianos, la ministración. No sé si te has dado cuenta, pero aquí nosotros nunca hablamos de que alguien ministre a otra persona o que le pases para ser ministrado. Pero en muchos círculos cristianos ese es el pan de todos los días, la ministración. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando están predicando, se acaba la predicación y hacen un llamado al frente para que sean ministrados. Ya sea que si no conoces a Cristo, vengas a recibir a Cristo, o si ya lo conoces, pases a ser ministrado. ¿Y qué significa eso? Que va a haber una persona, puede ser el predicador, puede ser alguien de los sugieres, o puede ser cualquier persona de los que asistieron, que cuando la persona está que quiere o busca ayuda de Dios, pasa enfrente y está orando con los ojos cerrados, las manos levantadas, etcétera, etcétera, alguien le pone manos, le impone manos y empieza a orar por esa persona. Y a veces hasta les oran en lenguas, ¿verdad? Se acercan y le dicen en el oído, ¿quién sabe qué está diciendo? Pero estoy siendo ministrado. Ahí está el concepto, ministrado, estoy siendo ministrado. No entiendes nada del pero tú decides creer que Dios está haciendo algo en tu vida. Y le agregan, la persona que está ministrando, a veces le mezcla lenguas, a veces no, pero dice, Señor, yo te pido por esta persona, tócala, cámbiala, transfórmala. Puros buenos deseos, qué bien, no hay nada malo en eso. El problema es que piensan que esa ponerte las manos y pedirle a Dios eso causó algo sobrenatural en ti, de manera que después de ahí eres diferente. Por ejemplo, yo lo vi con mis propios ojos en una reunión para matrimonios. Vienen muchos matrimonios emproblemados y después de que les dan cierta información bíblica, les piden que pasen a ser ministrados. Y el pastor o el expositor, autollamado apóstol, pone las manos sobre ellos y dijo, Dios, te pedimos que sanes este matrimonio,
que le des paz que sobrepasa todo entendimiento, que todas las heridas queden cerradas, que su matrimonio ahora sea un testimonio a toda la sociedad del impacto que puede hacer Dios en la vida de las personas. Y luego cuando acaba de orar le dice, listo, Dios ya hizo la obra. Tú solamente agradécele a Dios y vete en paz. Ok, se oye muy bonito, hasta puede oírse cristiano, pero es totalmente falso. Porque aunque Dios en su soberanía puede cambiar a una persona en un instante, no es el camino que enseña la Escritura. A ver, tú y tu esposa tienen muchos problemas. Pasa alguien y dice, ya Señor, que ya no tengan problemas. Pregunto yo, ¿ya no los vas a tener? Oye, pero yo los vi que lloraron, se cayeron al suelo, ahí se perdonaron y se abrazaron, no se hablaban, ahí se abrazaron. Ok, ¿Dios hizo una obra sobrenatural? No lo puedo descartar en su soberanía, pero no es el camino que la Biblia enseña. ¿Dónde quedó el confrontar las cosas? El decirse uno a otro qué es lo que está afectando, el establecer acuerdos para poder vivir en paz y no pisar las heridas del otro. ¿Dónde está este proceso donde las heridas tienen que sanar por medio de mortificación y vivificación? Todo eso se lo brincaron porque fuiste ministrado. Y a la gente le encanta la administración, porque tiene muchos problemas, está muy ansioso y yo quiero llegar aquí y que alguien me ponga las manos y me diga Shama, Mama, Marrada, Barakatá, y mi vida cambie y Dios me toque y mi problema se solucione. Eso es mentira. La Biblia nunca nos dice que hagamos eso, nunca instruye que hagas eso. Pero es muy común entre los cristianos, ¿verdad? Otros más extremos dicen, tienes un espíritu de temor. Ven para acá para echarlo fuera. Sale espíritu de temor. Y sí, yo he visto personas que y vomitan y todo, y dices, órale, este estaba endemoniado, pero es el hermano que ha venido 10 años a la iglesia. ¿Cómo es posible que alguien nacido de nuevo esté endemoniado? Es imposible, porque él le dice que donde el Espíritu Santo está hay libertad, y que no hay comunión entre Dios y las tinieblas. Y si el Espíritu Santo está en ti, es imposible que haya también un demonio ahí metido. Entonces ya, se salió el demonio, ya no voy a tener miedo y ansiedad. No es cierto. Tristemente, el último caso que quiero mencionar es que cuando todo eso falla, los mandan al psicólogo. Ya le probamos con la orada, la ministrada, las lenguas, y no jala, sabes que ahora sí ve con un profesional. Y qué tristeza. Que reconozcan, según ellos, que la Biblia es incapaz de enfrentar o arreglar esos temas. Ese es el problema. Decretan, declaran, ministran, oran, proclaman, etcétera, etcétera, y no les funciona. Y cuando les funciona, dice, ve al mundo y allí te van a arreglar tu problema. ¿Cómo puede ser eso posible? Así que, ¿qué hacemos nosotros entonces? ¿O qué debe de hacer un cristiano bíblico? Hacer lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Ahí está la consejería nautética. Todo parte de escuchar. Escuchar. Y si tú estás escuchando a otra persona, ese es el primer paso. Pero si no es otra persona y eres tú mismo, escúchate. Y va a decir, no, pues si yo me estoy hablando ya sé lo que estoy diciendo. No, me refiero a poner atención en qué haces y por qué lo haces. A reflexionar sobre lo que tú mismo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. ¿Me explico? Hay personas que combaten la ansiedad comiendo. Y como están tan ansiosos, pues están come, 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 come. Y ya ni siquiera se preguntan por qué comen, porque te da una felicidad que la buscas en la primera oportunidad, ¿verdad? ¿Alguien de aquí puede planear qué va a comer mañana? Así con toda la alegría y la felicidad. ¿Sabes qué? Mira, acabo de comer, me siento lleno, pero ya estoy planeando qué voy a comer mañana. ¿A alguien de aquí le pasa o soy el único así? Ok, mi esposa me ha preguntado muchas veces, ¿pero acabas de comer? ¿Tienes hambre? No, no tengo hambre, pero yo ya sé qué es lo que me gusta y sé que voy a tener hambre. Y si ya pensé qué me voy a comer mañana, eso que me gusta, yo puedo ser feliz desde hoy. ¿Me explico? ¿Me entienden? Puedo ser feliz desde hoy sabiendo que mañana voy a comer eso aunque ahorita no tengo hambre. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué?
Bueno, pues me puede dar. Tengo yo mis comidas favoritas que casi no las como y son como una especie de recompensa si hice algo bien. Y me ayuda a motivarme, ok. Pero si no tienes hambre, ¿por qué ya estás planeando qué comer? Porque busco felicidad. Y esa felicidad que la encuentro ahí, la tengo que preguntar, ¿por qué la encuentro ahí? ¿Por qué no hay más cosas que me hagan feliz? Y puedo decir, bueno, pues la situación está complicada, o tengo tantas cosas que hacer, mi único escape es ese. Ahí está, ahí empieza a haber luz. ¿Escape de qué? ¿De qué estás escapando? Hay algo que no estás confrontando y entonces ocupo una escapatoria. No tiene nada de malo que se te antoje o te guste cierto platillo, sino cuando eso se vuelve recurrente, se vuelve una forma de ser feliz, ahí hay un problema del cual tú te tienes que, entre comillas, escuchar a ti mismo. ¿De qué estás escapando? Por eso el procedimiento de la consejería nautética se apega a lo que dice la Escritura y nos lleva a detectar el problema. Y ese es el camino que vamos a recorrer. El primer paso era recopilar información, la parte de escuchar. Cuando es contigo mismo es exactamente igual, nada más que no usas el oído, ¿verdad? Pero analizas y reflexionas sobre el por qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Dame datos. Entonces, tomemos un ejercicio con respecto a la ansiedad, pero antes pongamos ciertas cosas sobre la mesa que ya las hemos estudiado, pero quizás o ya se te olvidaron o no estuviste con nosotros cuando las dijimos. Recordemos que la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud, ¿verdad? Y que tiene que ver con algo que no está pasando ahorita, pero que tú te imaginas que va a pasar. Y que cuando es demasiado el temor, hablamos de un trastorno, porque te dura mucho tiempo, o porque le tienes excesivo miedo a algo que no representa ningún peligro. Eso es lo que vamos a ver ahorita, pero cuando hablamos del miedo, hablamos de una emoción, y cuando hablamos de la ansiedad, hablamos de un sentimiento. ¿Se acuerdan de la distinción entre emoción y sentimiento? Una emoción es algo completamente natural. El miedo es natural. Nos mantiene alerta, nos ayuda a escapar de problemas o evitarlos, agudiza nuestros sentidos. No sé si te ha pasado de que cuando, no sé, en algún momento viste o te contaron algo que te dio miedo, oye, ¿sí sabes que entraron a robar a la casa del vecino? Con el vecino, o sea, aquí cerquita, ¿sí? Y tú dices, no, ¿y cómo le hicieron? No, pues resulta que hizo esto y se brincó y les estoqueó en las redes sociales y sabía a qué horas estaban y a qué horas se iban y te empieza a dar miedo. Llega la noche y vas caminando por la cocina y se oye un ruidito y dices, un ratero. ¿Por qué? Porque cuando tienes miedo te pones mucho más agudo en tus sentidos. Y cuando alguien ve una película de terror y ya se acabó y se va a ir a dormir y está todo oscuro y empieza a pensar, ¿verdad? Este es el momento ideal para que alguien me ataque. Este es el momento ideal para que esa entidad espiritual maligna se aproveche. Entonces, quieres caminar como si nada pasara, pero empiezas a sentir la presión de que quizás el demonio está haciendo la mano así y ya mero te alcanza, entonces empiezas a encorvar y corres para que no te alcancen. Cualquier cosita que oyes dices, hoy ahí está el demonio. Ese es el punto principal de la emoción del miedo, prepararte ante las amenazas, porque si no tuvieras miedo, hace mucho probablemente ya estarías muerto. Hay pocas personas que no tienen la capacidad de sentir miedo y es una condición biológica. Y tú puedes decir, pues qué bien, imagínate no tener miedo nunca, excelente, jamás pecaría por tener ansiedad. No, es todo lo contrario. Porque una persona que es incapaz de sentir miedo arriesga su vida de muchísimas maneras que tú y yo nunca haríamos. Simplemente cruzar la calle. ¿Cómo aprendiste que tienes que voltear a un lado y al otro? Aunque la calle sea de un solo sentido. ¿Alguien ya aprendió eso? La calle es de un solo sentido, entonces yo nomás volteo del sentido que debe de tener. Hasta que te pasa que cualquier loco o una bicicleta viene en sentido opuesto. Entonces tú te fijas, no hay carros, pasas y te atropella la bicicleta que venía del otro lado en el sentido opuesto. Entonces dices, ya aprendí. Dice que es un solo sentido, pero como quiere me fijo a un lado y me fijo al otro. Eso es el beneficio del miedo.
¿Se entiende? Así que el miedo como emoción es algo bueno. No tienes por qué decir, yo no quiero tener miedo. El miedo no es el problema. El problema es el sentimiento que se produce cuando procesas la emoción del miedo. Esa es la ansiedad. Entonces, un sentimiento es la combinación de una emoción y tu mente. Cuando tienes miedo y tu mente dice que puede pasar, que puede suceder, ahí es donde se genera el sentimiento de ansiedad, porque no es un peligro presente, es algo que tú imaginaste que podría pasar. Y ese sentimiento es responsabilidad tuya. La emoción es inevitable y es necesaria. Dios tiene muy buenas razones para poner las emociones en nosotros. Pero el sentimiento es cosa tuya, es cosa de tu mente. Por lo tanto, lo primero que debemos dejar en claro es que eres responsable de tus sentimientos, no una víctima de tus sentimientos. Tú los generaste. Entonces, si tú eres el responsable de los sentimientos, no eres una víctima. Las emociones son inconscientes, los sentimientos, aunque pueden ser inconscientes, parten de una decisión consciente tuya, que si lo repites una y otra vez, ahí se queda y parece que aparecen de repente, pero no, tú los provocaste. No puedes controlar las emociones, pero sí puedes controlar tus sentimientos. Las emociones no son malas en sí mismas, los sentimientos sí pueden ser muy dañinos. Así que las emociones no son el problema son los sentimientos. Y los cristianos, los hijos de Dios, no son víctimas de sus sentimientos, deben controlar sus sentimientos. ¿Se entiende? Eso es un recordatorio de temas que hemos visto antes, pero que es fundamental para entender lo que vamos a hacer hoy. Porque si partimos de un ejemplo, en mi experiencia, ya sea hombre o mujer, en los matrimonios, los temas que más complican las cosas son los temas financieros. Lo que más afecta a las personas es la incertidumbre económica. Eso es muy común que genere ansiedad. No hay dinero y hay muchas cosas que pagar. Puede ser porque tienes muchas deudas o porque resulta que tienes una enfermedad que tienes que tratar y se requiere mucha inversión, o un accidente y no tenías una preparación, etcétera, etcétera. Hay muchos casos en los cuales dices, ahora hay mucho que pagar y no tengo el dinero. ¿Qué es lo que pasa en la persona? Su mente empieza a buscar la solución, ¿verdad? Si alguien te dijera, oye, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad y hay que pagar 100 pesos. ¿Te pones ansioso si tú tienes 100 pesos en la bolsa? Dice, 100 pesos, va, aquí está. Muchas gracias por su servicio, listo. Oye, hay que pagar 2 millones de pesos y tú tienes 100 pesos en la bolsa. ¿Eso te puede generar ansiedad? Sí. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a buscar 2 millones y tengo 100. No me alcanza. ¿De dónde puedo sacar? Mis ahorros, no ahorro. El aguinaldo que ya viene, no me alcanza. ¿Le puedo prestar a fulano? Ya le debo. La tarjeta de crédito, la tengo llena. No hay de dónde sacar dinero. Es ahí donde empieza a aparecer la ansiedad. Porque una cosa es que no tengas el dinero y otra cosa es que te empieces a imaginar todo lo que va a pasar porque no tienes el dinero. ¿Se entiende? Entonces, empiezas a experimentar la ansiedad. No tengo para pagar los 2 millones. ¿Qué va a pasar? No se va a poder atender la persona, no me voy a poder atender yo, y si no me atiendo se va a complicar, y a lo mejor se nos va a morir, y me van a embargar, porque como que la tengo que llevar, y ahora ¿dónde voy a vivir? ¿O qué voy a hacer? Y eso es un sentimiento, eso no es una emoción, porque tú ya procesaste el miedo y lo estás convirtiendo en ansiedad, ¿verdad? Entonces, una persona con ansiedad, según la consejería nautética, el proceso bíblico, lo primero es recopilar información. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué es lo que te preocupa? Que no tengo dinero. Ok. ¿Y? Pues que ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Cómo se va a atender mi familiar? ¿O cómo voy a atender yo? Es importante escuchar eso, porque ahí está mucho de lo que nos hace ver cuál es el problema. Porque empiezan a decir, pues a lo mejor yo puedo sacar dinero aquí y un préstamo acá, pero luego para pagar el préstamo ya no tengo para vivir, y aunque a lo mejor estoy pagando para la enfermedad, no me queda para vivir el diario.
ni para la gasolina, y no me puedo mover en camión. Está bien lejos mi trabajo, tendría que agarrar 3 o 4 camiones. Y fíjate, escucha o escúchate, ¿dónde está el problema? Estás pensando en todos los escenarios, no tengo, y qué voy a hacer, y todo. Y ahí empieza a darte luz. Me van a quitar mis cosas, no voy a poder seguir en el trabajo, me va a dar vergüenza, van a hablar mal de mí, no va a poder recibir tratamiento médico. Todo lo que te estás imaginando tiene una razón específica, ¿verdad? Cuando tu cerebro no encuentra la solución, se cataloga como sufrimiento emocional. Sufres cuando no puedes encontrar la manera de resolver el problema. El mismo problema puede hacer que alguien sufra y que otro no sufra, dependiendo si tiene la solución. Si me piden 2 millones y yo tengo 5 guardados, ¿voy a sufrir? Pues a lo mejor, porque 2 millones es mucho dinero, pero ahí lo tengo. Pero alguien que le piden 2 millones y no tiene, ese va a empezar a sufrir mucho. Aunque es exactamente el mismo problema, mi situación actual es lo que determina si voy a empezar a sufrir o no. ¿Tengo la solución o no la tengo? Ahí es donde empieza el sufrimiento, que es lo que hace que empiece la ansiedad. Entonces, tratemos de identificar el problema. ¿Cuál es el problema en esa persona desde la perspectiva bíblica? Oye, ¿es verdad que si no tiene el dinero y pide un préstamo ya no va a poder vivir? Sí, es verdad. ¿Y ya no va a poder ponerle gasolina al carro para ir a trabajar? No, ya no va a poder. ¿Y si tiene que tomar 3 o 4 camiones, es posible que lo despidan? Porque va a llegar tarde, porque el camión no se va a parar, etcétera, etcétera. Sí, es posible. O sea, no estamos negando que todos esos escenarios son posibles. Pero ¿cuál es el problema con esa persona que ya se imaginó todos esos escenarios? ¿Lo puedes ver? Todo lo que se imaginó no incluye a Dios. ¿Me explico? ¿Dónde quedó el Dios de la Biblia? La provisión del Dios que conoce mi necesidad. La soberanía del Dios que permitió que yo esté en esa situación de necesidad. Todo eso que te lo imaginas en un universo donde no existe Dios y tú lo enfrentas tú solo. Ese es el problema. Por eso, cuando hablamos de la ansiedad, la causa principal es una mente que no confía plenamente en Dios. Una mente que no confía plenamente en Dios, que imagina el futuro sin la provisión de Dios. Imagina que lo que le está pasando, Dios no sabe ni qué hacer, o se le escapó, o no lo había contemplado. Es decir, tampoco considera la soberanía de Dios. Esa es la causa principal. Los cristianos sufren de ansiedad porque no procesan el temor, una emoción natural, de la forma bíblica. La ansiedad es el resultado de no procesar bíblicamente el temor. Ahora, si hay factores biológicos, como algunos afirman, si hay factores biológicos, ok, hay que tomarlo en cuenta. No negamos que tu cuerpo pueda funcionar equivocadamente y haga ese tipo de situaciones mucho más graves o difíciles de controlar. Pero el procedimiento bíblico es el mismo, ya sea que estés enfermo o no. ¿Me explico? No hay nada en la Escritura que digas, tú sí puedes pecar porque estás enfermito. ¿Me explico? Estoy enfermo y eso me lleva a pecar. Lo siento mucho sobre tu enfermedad, pero no está fuera de la soberanía de Dios y el mandato sigue siendo el mismo. Hay personas que tienen un carácter muy difícil, por todo se enojan. Dicen, yo soy así. Ok. ¿Por qué eres así? Tengo diabetes. Y los diabéticos son bien enojones. ¿Cuántos dicen amén? Son bien enojones. Ok. Entonces, ¿tú tienes permiso de Dios para darle rienda suelta a tu ira? No. Es exactamente lo mismo. Domina tu carnota. Y mi diabetes, no me importa tu diabetes, el mandato es el mismo. Domina tu carne. ¿Te toca más difícil a ti? Sí. Pero el mandato es el mismo. Domina tu carne. Así que nadie puede decir que porque está enfermo tiene autorización para pecar. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a analizar es independiente de si tienes alguna condición médica o no. Es exactamente lo mismo que tienes que hacer para poder enfrentar el tema de la ansiedad y salirte de ahí. Entonces,
Si entendemos cuál es la causa principal de todos esos escenarios que imaginaste, ¿qué dice la Biblia al respecto? Palabras de Jesús específicas con eso. Ese es el tercer paso, la confrontación. Confrontación con lo que tú concluyes, lo que tú piensas, lo que tú razonas, con lo que la Biblia dice. Y esa es la parte difícil para muchos, que lo que tú ya decidiste que es, puede ser totalmente contrario a lo que la Biblia dice que es. Pero si te confronto con lo que la Biblia dice, ahí está la esperanza de que si tú eres hijo de Dios y el mandato es transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento, y ya hemos estudiado que el Espíritu Santo es el que te persuade de que lo que la Biblia dice es verdad y pone en ti el querer como el hacer, esta confrontación es la clave para que empieces a caminar en la dirección correcta. Así que vamos a lo que Jesús explica en Lucas 12, 22 a 32. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes la necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. ¿Ok? Palabras directas de Jesús. Tengo miedo, ¿qué te dice? No tengas miedo. Y te dio todas las razones para no tenerlo. De manera que nos demuestra que es un proceso mental. El problema no está fuera de ti. No es la culpa de alguien, es la manera en que estás pensando, la mala forma de razonar que tienes. Ese es el problema de la ansiedad. ¿Me explico? Cuando dice, por eso les digo, no se preocupen. Preocupen, en griego, estar ansioso. Jesús está hablando directamente a todos los que tienen ansiedad. No estés de ansioso. Ahora, esta palabra griega tiene connotación positiva o negativa. La negativa es estar ansioso y la positiva es cuidar de. ¿De cuál sentido está hablando aquí? Obviamente del negativo. Está diciéndole, no estés de ansioso. ¿Por qué? La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Es decir, fíjate, el razonamiento. Dios te dio la vida y te dio el cuerpo. ¿Cómo obtienes tu vida y cómo obtienes cuerpo? No tienes forma tú de obtener vida ni de obtener un cuerpo. Y Dios ya te lo dio. La vida y el cuerpo son cosas imposibles para ti obtenerlas. Y ya te las dio. ¿No te dará todo lo demás también? Fíjate el razonamiento que Jesús quiere que hagamos. Si la vida es más valiosa que las cosas, el cuerpo es más valiosa que la ropa, y Dios te dio eso, ¿no te parece razonable pensar que si lo imposible para ti te lo dio, con mayor razón te dará las cosas más sencillas? Jesús empieza diciéndote, razonemos correctamente, partiendo de que hay un Dios. Y a ese Dios le puedes llamar Padre. Esta es la distinción con la psicología moderna. La psicología moderna asume, no hay Dios. Tú estás aquí solo por el azar. No eres más que un chango muy astuto. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Dice el mundo secular. Pues el problema debe estar fuera de ti. La Biblia dice, ok, vas a tener dificultad, pero hay un Dios que ya te dio muchas cosas y que no hay ninguna razón para que pienses que no te va a dar cosas más fáciles de obtener que lo que ya tienes. Fíjate cómo Jesús aborda el tema de la ansiedad con el razonamiento. Versículo 24. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Ok, un cuervo no es hecho a imagen de Dios, ¿verdad?
Aunque es Dios quien les da vida, Dios mismo hace distinción. Imagen de Dios, el imago Dei, término en latín, no puedes quitarle la vida a alguien que tiene la imagen de Dios. Pero un animal, con razones válidas, le puedes quitar la vida para beneficio tuyo o de la humanidad. Y dice Jesús, si a esos animalitos Dios les da de comer y tú vales mucho más que ellos, ¿cuánto más a ti te va a dar Dios? Dios, es que pues no tengo trabajo, los cuervos tampoco. No tengo ahorros, los cuervos tampoco. ¿Verdad? Y si el cuervo que no trabaja y no ahorra, Dios le provee, ¿cuánto más a ti? Ahí está el razonamiento tan sencillo, pero que es tan difícil de creer cuando estamos en el problema. ¿Por qué? Porque buscamos una solución natural. Necesito dinero, ¿quién me lo va a prestar? No tengo quien me lo preste, y ahí estoy todo mortificado. El asunto de Jesús es, hay un Padre que sabe lo que necesitas, que Él es el dueño de todo, hace lo que Él quiere, y cuando Él quiere, ya ha decidido amarte, ya ha decidido bendecirte. Ok, tú no tienes el dinero, pero ¿dónde está el problema? El problema no es que no lo tengas. El problema es que no quieres confiar en el que sí lo tiene y que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el problema, no la falta de dinero. Y alguien ya me dijo alguna vez, pues si los cuervos no trabajan, pues yo tampoco, al cabo Dios los va a proveer. No, los cuervos no trabajan, es cierto, pero el cuervo sale todos los días a buscar la comida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te toca a ti y a mí? Si el cuervo lo hace, ¿cuánto más nosotros? Entonces, el hecho de que un cuervo no trabaje y no tenga graneros, no significa que tú puedes ser negligente, que al cabo que Dios te va a proveer. No. Así como el cuervo sale día tras día, sin almacenar para mañana, sin un plan estratégico, sin tener conciencia de si esta vez va a haber moscos o no, va a haber chapulines o los cuervos son omnívoros, comen lo que sea. El cuervo sale y empieza a hacer su camino, su recorrido, a ver si salta un mosco, a ver si encuentra basura. Mi esposa y yo estábamos comiéndonos un helado, se acerca una paloma y se nos queda viendo, y dije, mira esta paloma, nos está viendo, y no se iba, y ya ves que las palomas, como tienen los ojos en los costados, pues tiene que voltear, ¿verdad?, para poder verte, y ahí estaba, sin miedo alguno, echándonos el ojo, y yo le dije a la paloma, es nieve, no te puedo dar nieve, y mi esposa corta un pedacito del cono y se lo avienta, y se lo comió. Y yo dije, yo no voy a compartir mi cono, y seguí comiendo. Pero mi esposa siguió y le dio otro pedacito, y ahí estaba la paloma feliz. ¿Y quién crees que llegó? Un cuervo. Llegó un cuervo. Y el cuervo tuvo una actitud completamente distinta a la paloma. La paloma se acerca y se te queda viendo como haciendo presión social, ¿verdad? Presión moral. El cuervo llega como ladrón. Llega, ni se quiere acercar, y busca el espacio, te descuidas y lo lleva y se va corriendo, no, se va volando. Qué raro ver un cuervo corriendo sería, se va volando. ¿Y qué crees que pasó después? Llegaron más cuervos y más palomas. Ahora, Dios en su soberanía iba a alimentar a esa paloma, a ese cuervo y a los demás cuervos que llegaron y a las demás palomas que llegaron, no por medio de mí, porque yo no compartí mi cono, pero por medio de mi esposa, que les compartió casi medio cono. Ok, ¿Dios había organizado todo eso para que esas aves comieran ese día específico? Sí. ¿Cuánto más te va a ayudar a ti? Ese es el razonamiento de Jesús. ¿Cuánto más a ti? El enfoque de Jesús es demostrar que si Dios tiene control de todas esas cosas, por insignificantes que parezcan, eso que te está pasando a ti está en absoluto control de Dios, y así como permitió que entraras, te va a ayudar a salir. ¿Cómo? Ahí está el asunto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero igual que esa paloma no pudo planear ni anticipar que se iba a encontrar dos seres humanos, uno que no quería compartir y uno que sí, está fuera del control de esa paloma y del resto de las aves que llegaron,
De igual manera, hay cosas que están fuera de tu control, pero Dios ya las tiene previstas. Y que no toda la provisión de Dios va a llegar por medio de ti. Tú no sabes lo que Dios ya tiene planeado hacer. El punto es que Él ya lo tiene planeado hacer. No está pensando, buscando cómo le ayuda a Hernán en este problema en el que se metió. No. Dios permitió que me metiera en ese problema y ya tiene también definida la salida. El punto es que yo tengo que confiar que aquello que yo no sé cómo resolver, mi Padre que está en el cielo lo tiene resuelto. Y que yo, aunque yo he sido negligente, a pesar de mi negligencia y mi pecado, dice la Biblia, Dios permanece fiel. O sea, que es natural que yo llegue a situaciones donde no tengo la solución y no la tengo ni la voy a tener, pero puedo confiar en que Dios la tiene. Y si yo hago mínimo lo mismo que el cuervo, cada día a buscar la forma, el sustento, el camino, la oportunidad, Dios lo va a poner frente a mí. Dios no llevó a mi esposa al nido de la paloma para que le diera un cono. Llevó a la paloma donde estaba mi esposa. ¿Cómo? ¿Dios tomó a la paloma y la llevó? No, la paloma hace su recorrido sin conciencia de lo que está haciendo. Y Dios se encargó que en ese camino, al llegar a pararse, ¿qué posibilidad hay de que una paloma se te quede viendo y te veas movido a compartirle? Vete, listo, no hubiera pasado nada. Pero todas las circunstancias están acomodadas de tal forma que esa paloma en ese momento comiera y se dio un buen comedón, o sea, no fue poquito. Y me dijo mi esposa, ¿y hasta cuándo llenan las palomas? No sé, nunca he visto una paloma llena. Pero tiene que haber un punto, o sea, biológicamente tiene que haber un punto. Pero comió bien a gusto, sin hacer todo lo que nosotros podemos hacer. Por eso, la Biblia no está diciendo que no planees, que no organices. Tú hazlo, pero hay cosas que están fuera de tu control, pero que Dios sí controla, ¿verdad? Versículo 27, fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Poca fe, el griego oligopistos, diccionario Helps, pocas ocurrencias o aplicaciones de fe. No dice que tienes fe poquita o chiquita, dice que tienes muy pocas ocurrencias de fe, muy pocas veces donde la has usado. ¿Me explico? Así que está hablando de falta de experiencia, está hablando de negligencia, porque no es que Dios no te dé la oportunidad de usar la fe. Dios te la da todos los días, pero tú te niegas a usarla. Por eso también dice el diccionario Helps, describe a alguien tardo para escuchar la voz de Dios o desinteresado en caminar íntimamente con Él. ¿Te fijas? Alguien tardo para escuchar la voz de Dios o desinteresado en caminar íntimamente con Él. Cuando dice poca fe, no es que tienes poquita, es que todas las oportunidades que has tenido, has decidido no tomarlas. Y eso te genera una consecuencia, que eres torpe para escuchar, torpe para entender, torpe para oír lo que Dios dice. Pero fíjate bien, tu culpa, mi culpa. Ahí está la oportunidad y no he querido tomarla. Cuando soy un hombre de poca fe, un hombre de pocas ocurrencias, es que yo no he tenido interés en caminar con Dios. Las oportunidades no las tomo, prefiero hacerlo a mi modo. Y luego llega una situación de, Señor, ayúdame. Es que no has caminado junto a Dios las veces que pudiste hacerlo. Decidiste seguir tu camino. Por eso, la administración de algo mágico que va a arreglar mi problema es absurdo. Porque has estado caminando mal y por eso estás así. Y no va a desaparecer porque si no, no aprendes. ¿Cómo maduras si no entiendes el problema y trabajas en arreglarlo? Fue lo mismo que le pasó a Pedro, Mateo 14:31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oligopistos. ¿Por qué? ¿Por qué has caminado así? ¿Por qué las oportunidades que tuviste no las aprovechaste? Ahora estás emproblemado por tu negligencia.
porque tú no estás preparado para enfrentar el problema a pesar de que Dios te dio todo para que lo estuvieras. ¿Me explico? ¿Tú crees que vas a usar la fe como por arte de magia? ¿Han escuchado del perro de Pavlov? El experimento que se hizo hace mucho. Hay un perrito al que antes de darle de comer suenas una campana y luego le das de comer. Primera vez, segunda vez, suenas la campana y le das de comer. Y así repites varios días el proceso. Llega el punto en que suenas la campana y el perro ya está babeando porque piensa que va a comer, aunque no has puesto comida delante de él. ¿Verdad? Esa conexión está asociada a las pocas ocurrencias de fe. Porque cuando viene una situación difícil y tú dices, a ver, no tengo forma de salir de esta, pero no estoy solo. Dios es sabio y permitió que pasara por aquí. Y así como la Biblia dice que no nos dará una prueba que no podamos resistir, esto no me va a destruir. Eso no significa que va a ser fácil, pero Dios no me va a abandonar porque está conmigo. Y entonces empiezo a dominar mi miedo y descanso en Él. Oye, pero ya sabes cómo le vas a hacer, ni idea. Pero Dios es fiel. Hoy voy a hacer la parte que me corresponde. Y si hoy no sé cómo, no me voy a preocupar, voy a descansar en Dios. Tal vez mañana me muestre la manera. Tú haces eso una vez y luego vuelve a pasar un problema, haces eso otra vez y luego vuelve a pasar un problema, haces 3 veces. ¿Qué va a ser natural en ti cuando vuelva a pasar el problema? Va a ser natural en ti confiar en Dios. Pero cuando no has aprovechado eso y haces lo contrario, necesito dinero y corro, préstame. Y ya, ahí después pago. Oye, pasó esto, yo no le puedo pedir a este, bueno, préstame tú. Y ya, y lo resolviste y avanzas, pero no te estás dando cuenta que estás acumulando una deuda que no puedes pagar. Y viene otro problema y ¿qué vas a hacer? Correr a ver quién te da dinero. El perro de Pavlov. Hace falta dinero y dices, ¿a quién le pido? Espérate. ¿No es el modelo bíblico andar pidiendo? Es decir, a ver, ¿cómo voy a solucionarlo? No tiene nada de malo pedir dinero, pero no es la solución siempre pedir dinero. Esa es la parte de la poca fe. Tú ya estás programado para reaccionar de alguna manera porque es lo que has estado haciendo. Pero si tú entrenaras a tu mente a buscar la solución bíblica una y otra, eso se empieza a hacer natural y dejas de estar ansioso. Así que no es magia, hermanos, no es magia. Se requiere cierta disciplina y constancia para aprender a dominarlo. Versículo 29, así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Afanen, del griego, llegar a resolver, llegar al fondo de un asunto, buscar. Cuando dice no te afanes, ¿qué se refiere? Hay puntos en el que dices, ya voy a dejar de buscar. ¿Cómo vas a dejar de buscar? Ya, mañana traerá su propio afán, dijo Jesús. ¿Qué significa esto? Mira, tenemos un día, 24 horas, y Dios nos ha dicho que administremos ese tiempo. Hay problemas en el trabajo, hay problemas en la casa, hay problemas en todas partes. Y en todo tienes que estar buscando solucionarlo, ¿verdad? Cuando te afanas en algo, es cuando dices, me voy a enfocar de lleno en resolver esto e ignoro todo lo demás. Y dejas de hacer cosas que tenías que hacer por buscar llegar al fondo de este asunto. Y Jesús dice, no hagas eso. No te afanes por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse en griego, suspendido en el aire, cambiar de una convicción a otra, vacilante como una persona en ansiedad. ¿Qué está diciendo Jesús? A ver, hay cosas que no vas a poder resolver hoy. Punto. Y si tú estás enfocado en resolverlo hoy, pecas, porque descuidas otras cosas que son importantes. Así que hay un tiempo para todo. Estoy en el trabajo, hay problemas en mi trabajo, ok, ya salí de mi trabajo, mi cerebro se desconecta del trabajo. No tengo por qué estar en mi casa pensando cómo voy a solucionar lo del trabajo, porque eso es afanarse. ¿Sabes qué? Desconecté el trabajo, hasta aquí me quedo hoy, mañana sigo pensando en eso, ahorita tengo que pensar en otras cosas. ¿Y sabes qué? Lo que han encontrado los estudios, que eso es lo más sano que una persona puede hacer.
Porque si no te desconectas del trabajo y sigues con el trabajo en la mente en todas partes, empiezas a estresarte, empiezas a enfermarte, empiezas a acabarte. ¿Y qué es lo que dice Jesús aquí? Precisamente eso. No te afanes, deja de atormentarte. Reconocemos nuestros límites. Señor, yo confío en que tú me vas a proveer. Hoy salí a buscar de tal hora a tal hora. Hice todo lo que está a mi alcance. Me levanté bien temprano, me fui lo más presentable posible, fui lo más amable. Aquí está, lo intenté, no se pudo, ¿ok? Mañana intento de nuevo. Hasta ahí pones pausa a ese tema y ahora te dedicas a hacer otras cosas. Pero yo debería seguir pensando, no, eso es lo que está diciendo Jesús. Haz la parte que te toca y el resto déjaselo a Dios. Porque dice la propia Escritura que el Padre sabe lo que necesitas, ¿verdad? Dice, versículo 29, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. El Padre sabe que las necesitan. Fíjate cómo escoge bien sus palabras. No dijo, Dios sabe que lo necesitan. El Padre, la figura paterna, provisión. Dios no nada más es Dios, es tu Padre. Y Él sabe lo que necesitas. Y Él sabe dar buenas cosas a sus hijos. Así que puedes descansar en Él. Si ya cumpliste con lo que te toca, lo demás descansa en Él. No se trata de que tú soluciones todo. No lo vas a poder hacer en un instante. Por eso Jesús decía, por mucho que te afanes, no puedes agregar ni 1 centímetro a tu estatura. Por mucho que te afanes, no vas a poder agregar un solo día a tu vida. No te afanes. ¿Cómo le pides al mundo que no se afane? ¿Que confíe en quién? En nadie. No pueden confiar en nadie. No hay nadie ahí soberano. No hay nadie ahí que es dueño de todas las riquezas. No hay nadie en control de su vida. Piensan que ellos hacen lo que ellos quieren y ya. Pero nosotros, ¿cómo nos vamos a comportar como ellos? Y nosotros tenemos un Padre en el cielo que es el Dios soberano de todo el universo, dueño de todo el universo y en control de todo el universo. Por eso la ansiedad es pecado. ¿Se entiende? Porque no tenemos ninguna razón para reaccionar como el mundo reacciona. Ahora, Dios es soberano. Lamentaciones 3, 37, 38. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Ok? Lo malo que me está pasando, Dios sigue en control. Él lo permitió con buenas razones. Puedo confiar. Isaías 45, 7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Lo que te está pasando es Dios haciéndolo en tu vida. Génesis 50, 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dato importantísimo. Eso malo que permitió en tu vida va a ser usado para un bien. Y no nada más para ti, sino para muchos que te rodean. Hechos 4, 27 al 28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Dios está en control de todo lo que hacen las personas. Y sus planes se van a cumplir. Salmo 135, 6. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Entonces, si tú crees que hay un Dios, y no nada más crees que hay un Dios, sino que tú dices ser hijo de Dios, y ese Dios es el Dios descrito aquí, porque te afanas y porque te pones ansioso. Es incoherente, es ilógico, es absurdo. Pero somos pecadores, ¿verdad? Somos pecadores y ahí estamos de ansiosos. Ese es el punto. Aquí está la confrontación. Esto es lo que la Biblia dice acerca de tu situación. ¿Y sabes qué está diciendo? Que no eres víctima, que eres culpable. Estás pecando y no hay razón para que peques. Ese es el tercer paso de confrontación, ¿verdad? Piensa cómo hicieron los cristianos en las persecuciones como la de Nerón. Si te encontraban que eras cristiano, te echaban al foso de los leones. Quiero leerte algunas de las cosas que hacían.
Dice, debido al gran incendio en Roma, que arrasó parte de la ciudad durante el verano del 64 después de Cristo, reinando Nerón como emperador, este incendio duró al menos 5 días y entre las pérdidas se encontraba el templo de Júpiter. Según el historiador Tácito, poco después del fuego, algunos romanos empezaron a culpar a Nerón. En consecuencia, para librarse de la acusación de haber quemado Roma, Nerón buscó rápidamente un culpable, los cristianos. Los cristianos no fueron, fue Nerón, pero culpó a los cristianos para que no tuviera consecuencias él. Dice, en consecuencia, aquellos que confesaban abiertamente que eran cristianos o que fueran denunciados por otros, padecían muertes espantosas. Se les cubrían con pieles de fieras para que murieran desgarrados por los perros. Enfrentaron a los leones en el Coliseo romano. Eran quemados vivos como antorchas humanas para alumbrar el palacio durante la noche. Fueron crucificados, aserrados por la mitad, empalados, etc. ¿Qué le aconsejas a un cristiano que está en una de las celdas en el Coliseo romano a punto de salir a enfrentar a los leones? ¿Qué le aconsejas? ¿Qué? ¿Vas a ministrarlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué consejo le darías? ¿Le podrías dar algún consejo? Dice, no, pues que Dios te ayude. No estás entendiendo todo lo que acabamos de hablar. Por eso el cuarto paso, mostrar el camino del arrepentimiento, es ir justo a las palabras de Pedro hacia estos que estaban siendo perseguidos por Nerón. Porque Pedro estaba vivo en ese tiempo. Y Pedro sabía lo que le estaba pasando a los cristianos. Y les manda una carta para decirles qué hacer. Primera de Pedro 5, 6 al 11. Fíjate el consejo de Pedro. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Reflexiona. ¿Les dijo que huyeran? ¿Les dio técnicas para vencer a los leones? ¿Qué les dijo? Humíllense bajo la mano de Dios. Permanezcan firmes. Aguas con el diablo que ahí anda buscando a quien devora. ¿Cuál es el consejo? Domina el miedo. Permanece firme en lo que Dios ha dicho. Y después de que sufras un poco de tiempo, o sea, que te destrocen los leones, Dios te va a exaltar. La vida venidera. Así que no cedas al diablo. No te dejes llevar por el miedo, mantente firme, exalta a Dios hasta el último momento. Vas a sufrir, pero va a ser poco comparado con todo lo que viene después. ¿Qué tan alentador es eso? Para alguien que entiende quién es Dios y que es soberano y que ha provisto para todas las cosas, el aliento es mucho. Voy a permanecer firme hasta el final. Pero alguien que dice, yo no quiero ir ahí, yo no sé por qué estoy aquí, es más, yo estoy dispuesto a negar a Cristo, y te dicen eso, te va a dar un pánico. Porque vas a ir a enfrentar eso que no quieres enfrentar. Y ahí está el problema. Si ellos, Pedro les dice, vas hacia los leones, permanece firme, no cedas a la tentación, glorifica a Dios. Y tú y yo estamos angustiados porque no podemos pagar el recibo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Entiendes la ironía? Pedro está haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí, confrontar a la persona con lo que la Biblia dice. ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Te va a doler? Sí. Un breve tiempo. Resístelo. Vale la pena. Vale la pena. Permanece firme. La verdad que no busca hacerte sentir bien, sino que cambies. Que en lugar de estar ahí llorando porque vas hacia los leones, permanezcas firme, con la frente en alto, sabiendo que todo eso está en control de Dios. ¿Se entiende? Romanos 8, 28, 32. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Este es el llamado al arrepentimiento. Reconoce que has pecado y arrepiéntete. Sométete a lo que Dios ha decidido para tu vida y mantén la frente en alto. ¿Vas a padecer? ¿Va a ser difícil? Sí, un breve tiempo. Y luego Dios te va a exaltar y te va a hacer firme. Vale la pena. Ese es el paso número 4. El paso número 5, establece un plan de acción. Ok, ya lo entendí, ya sé que pequé, me arrepiento. ¿Qué sigue? Bueno, profundiza en el estudio de la palabra de Dios, porque te hace falta conocer más a Dios. Te hace falta examinar los casos en la Biblia donde la gente tenía muchas, muy buenas razones para estar ansioso y dominó su temor. Conoce cómo Dios salvó a la gente muchas veces y a otros no. Tienes que conocer cómo es Él para que aprendas a confiar en Él. Y tienes que recordarte a ti mismo la Escritura. Tengo problemas de recordar lo que la Biblia dice porque me pongo todo miedoso y ansioso. Imprímelos y pégalos en muchas partes en tu casa. Para que donde quiera que pases, estés bombardeando tu mente con los versículos bíblicos. Para que cuando llegue el temor, tu cerebro tenga que darte. Porque qué ingratos, algunos el cerebro les busca la memoria algo de la Biblia y no encuentra nada. Encuentra videos de TikTok, recetas de cocina, el chisme de Miss Universo, y nada de eso te ayuda cuando estás en dificultad. Por eso hay que echarle carnita al cerebro, la palabra de Dios, para que cuando busca qué hacer, tenga y te diga, mira, aquí está abundante información de quién es Dios y por qué puedes confiar en Él. Esa es la parte del plan de acción. Someterte a la soberanía de Dios, ponerte a servir en la iglesia. Actívate en un ministerio, en 2, en 3. Convive con los hermanos. Dijo Pedro, cuando tú estés sufriendo, acuérdate que todos estamos sufriendo lo mismo. No eres el único pobrecito aquí. Todos enfrentamos problemas. Y cuando dejas de enfocarte en ti y empiezas a enfocarte en servir a los demás, va a ser más fácil de llevar esa transición, esa dificultad. Ya definido el plan, el paso 6, dar seguimiento al plan. ¿Cuándo volvemos a hablar? ¿Cuándo tenemos otro checkpoint para ver cómo has estado avanzando? Y por último, enfocarse en la integración al cuerpo de Cristo. Los medios de la gracia. Necesitas enfocarte en los medios de la gracia. Y si Dios lo permite, es lo que vamos a empezar a estudiar después de este tema, los medios de la gracia. Porque son cosas que parecen tan insignificantes, pero Dios ha puesto tanto beneficio en ellas que pasa desapercibido. Es básico para cualquier cristiano que quiere caminar en santidad, aprovechar al máximo los medios de la gracia. Entonces, este es el fin del proceso. Tiene que haber un cambio. Entiendo qué es lo que te da miedo, por qué te da miedo, veo dónde está el problema, te confronto con lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cómo te puedes arrepentir de eso? Ahí está el camino. Ahora, ¿cuál es el plan de acción para salir de ahí de donde estás? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tienes que hacer? Ahora, ¿cuándo vamos a checar que sí lo estás haciendo? ¿Y cómo te vas a reactivar en el cuerpo de Cristo? Casi todos nuestros problemas de ansiedad y depresión se deben a que no estás haciendo lo que deberías estar haciendo. No estás leyendo como deberías estar leyendo, no te estás congregando como deberías congregarte, no estás teniendo relación con otros cristianos como deberías hacerlo. Por eso son fundamentales los medios de la gracia. Entonces, hermanos, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, glorificamos a Dios, glorificamos su sabiduría, su justicia, su soberanía, y eso bendice no nada más a nosotros, sino a todos los que se enteran de nuestro caso. Podemos glorificar a Dios en la ansiedad cuando le das prioridad a lo que dice la Escritura. Y la gente diga, pero ¿cómo estás tan tranquilo con tantos problemas que tienes? No, yo estoy consciente de todos los problemas que tengo, pero principalmente estoy consciente de que Dios no me deja solo. Y que aunque yo no sé todavía cómo salir, Él ya lo definió y lo ordenó. Y voy a salir porque Dios es fiel.
Más que todavía no me doy cuenta cómo, pero me voy a dar cuenta. Eso hace toda la diferencia y es algo que el mundo no puede hacer, pero tú y yo sí. Y por eso debemos estar agradecidos. Así que confiemos en Dios y cumplamos con nuestras responsabilidades. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pidémosle a Dios esto juntos. Aplícalo para ti, piénsalo, ve tus áreas de debilidad, empieza a trabajar y le pedimos a Dios, ayúdame para ayudar a otro. Dame a mí la experiencia de cómo te das cuenta de dónde está el problema, de qué dice la Biblia, cómo hacer ese plan, cómo llevarlo a cabo para que yo pueda ayudarle a otro a salir de eso. Y te recuerdo, no nada más es depresión y ansiedad. Este método bíblico aplica para cualquier cosa, para cualquier problema, porque toma la escritura como máxima autoridad. No se trata de hacer sentir bien a la persona, se trata de confrontarla con la realidad bíblica para que cambie. Y hay que empezar a cambiar nosotros para hacernos útiles con esta forma de enfrentar las cosas y poder ayudar a otros a hacerlo. Y ahí sigue una cadena que va a ser de mucho beneficio. Porque si yo aprendo a aplicarlo y salir de ahí y le enseño a otro, eso se repite y se repite y se repite. Y más puede ser Dios glorificado a pesar de que estemos en problemas, a pesar de que estemos en dificultades. Así que oremos juntos. Señor, te rogamos que nos ayudes, no nada más a vivir lo que estamos aprendiendo, sino a enseñarle a otros cómo vivirlo. Señor, nuestro enfoque que hemos estado buscando desde hace años, queremos saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Todo esto que estamos estudiando, Señor, es el qué y por qué. ¿Por qué creo? ¿Qué creo respecto a la ansiedad que es pecado? ¿Por qué creo que es pecado? Ya vimos todo, Señor, no está en nuestra mente. Lo escuchamos, ahora ayúdame a entender cómo aplicarlo. Cómo escuchar, entre comillas, mi situación. Cómo examinar lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Ayúdame también para que cuando mi hermano me pida ayuda, me pida consejo, pueda saber escucharlo, pueda saber analizar qué está haciendo y por qué está haciéndolo, hacer preguntas, obtener la información para ver dónde está el problema, qué es eso en lo que estoy desviándome de lo que dice la Escritura. ¿Es que no estoy confiando en ti, Señor? ¿Es que quiero resolverlo yo todo? ¿Es que no quiero esperar a tus tiempos, quiero los míos? Enséñame a ver el problema, Señor, para poder saber qué buscar en la Escritura y confrontarme con tu realidad. Ayúdame a conocer cada vez más de la Escritura, no nada más para mi propio beneficio, sino para ayudar a mi hermano que me pide consejo, para que después de escucharlo y analizar el problema, poder confrontarlo con tu palabra, poder confrontarlo con la verdad bíblica, para que tenga la oportunidad de contrastar lo que él hace contra lo que debería estar haciendo y haya convicción de pecado. Enséñame, Señor, a ser consciente de mis acciones y darme cuenta de dónde estoy pecando, para que también pueda ayudarle a mis hermanos, que cuando sean confrontados puedan encontrar dónde está la falta y ser guiados al arrepentimiento. Ayúdame, Señor, a que no pare ahí el asunto, que no baste con saber que estoy pecando y sentirme arrepentido, sino que se pueda revelar el cambio. El arrepentimiento, Señor, que empieza en nuestra mente, debe de ser demostrado con obras. Ayúdame a hacer un plan de acción, Señor, para saber cómo debo enfrentar esta situación. Cómo tu palabra me instruye, me advierte, me exhorta, ya sea que tenga que huir, como hay cosas de las cuales no debemos enfrentar sino huir de ellas, cuáles cosas sí debemos enfrentar y cómo. Ayúdame a encontrar en tu palabra los ejemplos, los razonamientos correctos para poder enfrentarlo como se debe y ayudarle a mi hermano a razonar como se debe. Enséñame, Señor, a rendir cuentas. Si me he propuesto hacer actividades para luchar contra este problema, ayúdame, Señor, a encontrar a alguien confiable a quien le pueda compartir las cosas que me estoy proponiendo para poder rendir cuentas, para poder que Él me pueda preguntar, ¿lo estás haciendo? ¿Estás avanzando? Y que no quede solamente en mí mismo, y si yo peco, yo solo lo oculte de mí mismo, sino que haya, como dice tu palabra, que haya luz, que
entre toda tu luz a nosotros, que no haya ningún área oculta o escondida o en tinieblas, Señor, para que no podamos permitir al pecado que prospere en nosotros. Y ayúdame, Padre, a usar los medios de la gracia y reintegrarme en el cuerpo de Cristo. Ayúdame a entender los beneficios de la iglesia local. Ayúdame a entender los beneficios de tener comunión con mis hermanos, porque hay mucha sabiduría que has puesto en eso y te rogamos que nos permitas aprenderla, Señor. Gracias por todo lo que has permitido en nuestras vidas, por las situaciones difíciles que enfrentamos, por los tiempos, como dice tu palabra, de paz, de refrigerio, en las que no tenemos muchos problemas aparentes. Ayúdanos a disfrutar cada día, Señor, sabiendo que lo bueno y lo malo proviene de ti y que tienes buenas razones para permitir las dificultades en nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de que nos cansamos, nos decepcionamos, nos frustramos, dejamos de confiar en ti, a pesar de todo eso, tú permaneces fiel. Tú eres el que nos sostiene. Ayúdanos, Padre, a avanzar firmes en la vida en santidad y poder ayudar a otros hermanos en Cristo a que también avancen en santidad. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, ya hay algunas preguntas. Bien. Ok, 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la dejamos al final y si hay tiempo trataré de responderla. Dice la primera, ¿cómo podemos saber cuáles versículos nos hablan y cuáles no? Por ejemplo, tú y tu casa serán salvos y hombre de poca fe. Uno no me habla y el otro sí. Sí, porque acuérdate que narrativa no es normativa. El hecho que la Biblia narre algo no significa que tú debas de hacer lo que está narrado. Entonces tienes que entender el contexto. Cuando Pablo está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, le está hablando a una persona que no es salva, ¿verdad? Una persona que no es cristiana. Es un incrédulo al que Pablo le está compartiendo del Evangelio. Y luego tú ves más adelante que esa persona se bautizó y los de su casa. De manera que tú entiendes, no era un discípulo de Cristo, no era una instrucción a un discípulo de Cristo, era una exhortación a un incrédulo, ¿verdad? Un mandato a un incrédulo que el incrédulo decidió obedecer y entonces encuentra el nuevo nacimiento y los de su casa también. Eso es muy distinto a ver en Pedro. A ver, ¿cuál es el ejemplo específico que tú mencionas? Sí, hombre de poca fe. ¿Está Pedro o está Jesús hablando a los que le siguen o a sus discípulos? Está hablando de un discípulo y le está instruyendo cómo vivir a ese discípulo. Entonces, yo soy discípulo, la instrucción de cómo debe vivir un discípulo aplica también a mí. ¿Me explico? Ahí está la lógica de saber si yo estoy incluido ahí o no. Porque, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo tengo el mismo mandato de confiar en Dios. Y la reprensión que Jesús le había hecho a Pedro aplica para mí porque tengo el mismo mandato que Pedro, confiar en Dios. Entonces, yo puedo saber que ahí estoy incluido yo, aplica para mí porque al igual que Pedro, yo soy un discípulo de Cristo. ¿Se entiende? Hay otros que dicen, la Biblia dice, clama a mí que yo te responderé, ¿verdad? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿De dónde lo sacaste? El Antiguo Testamento. ¿Y a quién le estaba hablando? A un profeta en específico. Y ese profeta estaba buscando respuesta. Y Dios le dijo, clama a mí, yo te responderé. Y él le clamó y le respondió. Asunto arreglado. ¿Tú eres profeta? No. ¿Estás en una situación como él? No. Entonces, ¿qué haces tú metido ahí, verdad? No tiene sentido. Esa es la distinción. ¿De qué nos está hablando? ¿De cómo debemos de vivir? ¿De cómo debemos de confiar? ¿O es una instrucción específica a un individuo específico con un fin específico? Esa es la manera en que, haciendo exégesis, examinando qué dice la Escritura en su contexto literario, en su contexto literal, el contexto inmediato, el contexto bíblico, cuál sería la aplicación para este tiempo, y me llevo a una conclusión. Dado que eso es para los cristianos, para todo aquel que sea discípulo de Cristo, y yo soy discípulo de Cristo, aplica para mí. ¿Verdad? Está hablando de los israelitas, cuando fueron exiliados o en medio de una batalla. A ver, yo soy israelita, estoy exiliado en medio de una batalla. No, entonces no es para mí. ¿Me explico? Siguiente. Gabriela dice, así como el carcelero, Dios salvó toda su casa, en la mía mis hijos pueden no ser salvos aunque yo ore. ¿Mi ansiedad puede ser pecado por no ver a Dios actuar en mi casa? Claro,
Toda ansiedad es pecado. Ahora, fíjate bien, ¿todos los hijos de David sirvieron a Dios? No. ¿Los hijos de Moisés, que se mencionan dos, sirvieron a Dios? No. ¿Los hijos de Samuel sirvieron a Dios? No. ¿Todos los hijos de Abraham? No. Ok, pero tú sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios es soberano. Y quién se salva y quién no fue definido desde antes de la fundación del mundo. Mi trabajo no es salvar a mis hijos. Mi trabajo es instruirlos por el camino bíblico. Y ellos van a tomar su decisión, según el libre albedrío que Dios le dio, para que decidan seguir a Cristo o no. No deja de ser mi hijo. El mandato para mí como padre sigue siendo exactamente el mismo, mis hijos sean cristianos o no, ¿verdad? Entonces, descansa en Dios. No se van a salvar por ti. Se van a salvar incluso a pesar de ti, si Dios así lo decidió. Entonces, no estés ansioso. Hoy es que mi hijo, no te preocupes. Si Dios lo va a salvar, va a pasar. Y si no, no. Qué triste que no esté, si es triste. Acéptalo de parte de Dios. Ahora, ¿cómo sabes que tu hijo no es salvo? ¿Hasta cuándo lo puedes saber? Hasta el día en que se muera. Si persistió en rebelión contra Dios, entonces no fue salvo. ¿Cuánta vida le queda? No sé. Puede que unos días, puede que viva mucho más que yo. Entonces, ¿por qué te afanas? Nunca se pierde la esperanza, nunca, porque mientras haya vida, hay esperanza. ¿Verdad? Entonces, personas que dicen, es que hace 25 años he orado para que mis hijos y todavía no, ok, probablemente tú vas a partir con el Señor, tus hijos le van a seguir y tal vez Dios los llame ahí y ni cuenta te vas a dar. Pero eso ya está arreglado. No hay por qué estar afanado ni ansioso por eso. Al contrario, sé un buen ejemplo. Enseña correctamente. Probablemente tú seas el medio para que llegue el Evangelio. Tal vez no, tal vez tú no seas el medio, pero tú cumple con lo que te corresponde. Muestra en realidad cuál es el Dios de la Biblia. Haz las cosas lo mejor que puedas. Lo demás ya está en manos de Dios. No te preocupes por eso. Siguiente, dice, buenas tardes, pastor. Respecto a los trastornos que implican ansiedad, existe un trastorno llamado TOC, trastorno obsesivo compulsivo. La obsesión es un pensamiento que es repetitivo en nuestra mente, temores o miedos irracionales, y la compulsión es el acto que hace una persona que lo padece para calmar la ansiedad que genera los pensamientos repetitivos, como lavarse las manos constantemente, tocar objetos repetitivamente, es decir, palabras y repetirlas, etc. En las situaciones donde es difícil cortar de tajo la ansiedad que dan los pensamientos y lo que se teme al tenerlos, porque es sabido que los que viven esa situación les es casi imposible quitarlos, ¿cómo podríamos aplicar la palabra siendo que es un ciclo difícil para el enfermo cortar? Mira, eso es a lo que me refería con la situación biológica. Si hay algo que ya está biológicamente metido en ti, ¿verdad? Y tú estás encontrando maneras de aliviarlo, controlarlo, y se confronta con la Escritura y resulta que es opuesto a lo que dice la Escritura, aunque Dios es soberano y lo puede hacer, nunca se espera en la Biblia que en automático lo dejes. La Biblia nos enseña que la santidad es gradual. Y sí, reconocemos que Dios tiene poder para quitarte cosas de inmediato, pero es muy raro que haga eso. Normalmente va a ser un proceso que implica disciplina. Y algunos le llaman disciplina espiritual porque hace referencia a las cosas bíblicas espirituales. ¿Qué dice la Biblia que debe haber en tu mente? Ok, yo tengo TOC. Quiero que todo tenga un orden. Quiero que estén como yo digo y no estoy en paz. Y tengo que encontrar maneras de luchar para desahogar alto. Esa es la situación. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que Dios es confiable, que Dios es bueno. Que si estás así, es parte de lo que Dios quería. Y así como Dios contempló que estuvieras así, también hay una gracia especial para que tú puedas enfrentar lo que te tocó vivir. Entonces, tú tienes que empezar a progresar en el conocimiento de Dios, en cuál es el enfoque bíblico, para que en lugar de que encuentres qué decir o qué hacer o qué cosas aliviar, es recordarle a tu mente quién es Dios y por qué puedes confiar en Él. Y a algunos les puede tomar poco tiempo, a algunos les puede tomar mucho tiempo,
pero tú tienes que seguir luchando en esa dirección para controlarlo. ¿Me explico? Me gustó mucho un video hace tiempo que vi sobre una viejecita que tenía Alzheimer y pues se les olvida todo. Está ahí su hija y no la reconoce. Y hace un ejemplo de preguntándole cosas que ella debería saber y no se acuerda de nada. No sabe quién es la persona que está enfrente. Y le dice, ¿quién es Jesús? Y la señora dice, Jesús es mi Salvador. Y eso no lo olvidó. ¿Cómo es que no olvidó eso? Olvida quién es su hija, olvida dónde está, que es la casa en la que ella ha vivido siempre. Se olvida prácticamente de todo, pero hay algo de lo que no se olvida, que Jesús es su Salvador. A eso me refiero con la gracia que Dios da de forma especial para aquellos que están en situaciones específicas especiales. Y Dios no es de que, no, ni modo, tú tienes lo mismo que aquel que no batalla. Por supuesto que no. Dios te va a dar en abundancia según tu necesidad. Y si tú tienes esta condición donde no puedes controlarlo, hay una gracia de Dios especial para ti, para ese caso específico, para que tú encuentres la forma de salir y guíes a otros en el proceso. Entonces, yo no te puedo decir, y nadie, creo yo, de género humano te puede decir exactamente cómo vas a salir. Eso es algo que tú vas a encontrar en Dios. Pero el llamado que tenemos todos es luchar con nosotros mismos. Recordarnos a nosotros mismos quién es Dios y quiénes somos nosotros y confiar en Él. Y siguiendo ese camino, tú vas a encontrar la manera que Dios ha puesto para ti para lidiar con esa situación. Entonces, no hay una fórmula mágica, no hay una receta para todos. Se trata de que camines en intimidad con Dios, que no seas de poca fe, que a toda oportunidad la aproveches y Dios va a manifestarse en ti. Hay muchos casos de personas con condiciones muy particulares que pensarías que esos pobres no tienen ya ni esperanza y cuando los escuchas te das cuenta que Dios se manifestó a ellos de cierta manera y les dio ciertos dones y ciertas habilidades que aún en la situación tan lamentable en la que se encuentran, siguen siendo útiles para el reino de los cielos. Esa es la clave que tenemos que encontrar. Acuérdate, el propósito de Dios no es que seamos felices aquí en la tierra. Va a haber días felices y va a haber días tristes. El propósito es que seamos más como Él y glorifiquemos a Dios en todo. Y bueno, ahí veo que alguien está escribiendo. No se ha acabado el tiempo, ¿verdad? Todavía hay tiempo, ¿ok? Démosle chance y ya tiene más presión en los dedos. Aquí está. Dice, hace mucho tiempo un pastor pentecostés nos ordenó visitar frecuente a una persona con ansias de suicidio para que tuviera compañía. Nos encargó esta situación, solo era plática y no sabíamos qué decir. ¿Era correcto? Pues mira, si nomás le dicen, vayan a platicar, pues muy correcto no es, ¿verdad? ¿Es bueno que esa persona se sienta acompañada? Sí. Pero si te manda sin fusil a la guerra, como que hay mucha oportunidad desperdiciada, ¿verdad? Por eso, lo importante es decir, ok, alguien tiene pensamientos suicidas, ¿es cristiano o no es cristiano? ¿No es cristiano? Hay que llevarlo al Evangelio. ¿Es cristiano? Hay que enseñarle todo lo que la Biblia dice acerca que Dios es soberano, es dueño de todas las cosas y somos mayordomos. Y como ha habido hombres en las historias bíblicas que han deseado perder la vida, pero no se atreven y se lo piden a Dios. Y no tienen temor en decirle a Dios, quítame la vida. Porque un cristiano puede lidiar con pensamientos suicidas y encaminarlos como la Biblia dice. No es para asustarnos que un cristiano piense en morirse o en matarse. La Biblia nos enseña que eso puede pasar con hombres que, incluso como Moisés, vieron la teofanía de Dios cara a cara. Así que eso puede pasar. El punto es reaccionar correctamente según la Escritura. Y si tú vas a mandarle personas para que nomás estén ahí haciendo bola, aunque reconozco que puede tener una buena intención, es una enorme pérdida de tiempo si no estás preparado para confrontarlo con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, sí, ve, pero prepárate, examina la Escritura, llénate de todo conocimiento, como dice la Biblia, para que puedas ir a hacer una confrontación amorosa y decirle, tú piensas que la vida no vale nada, eso es lo que la Biblia dice acerca de la vida. Tú piensas que no vale la pena vivir, eso es lo que Dios dice acerca de eso. Con la esperanza de que Dios lo haga entrar en razón. ¿Me explico? Y se acabaron las preguntas, ¿verdad? Bien, entonces terminamos con la sesión de preguntas. ¿Hay avisos en línea? ¿No? Ok, solo avisos locales. Muy bien, entonces a todos los que nos acompañan en línea,
vamos a terminar la transmisión. Les recordamos que el próximo domingo empezamos a estudiar sobre los medios de la gracia. Vamos a terminar el punto de vivir en santidad. Vamos a explorar los medios de la gracia y si Dios permite después vamos a abordar el Ordo Salutis y cosas de ese tipo que son importantes para entender el cristianismo en lo más esencial. Es todo entonces, si Dios quiere, continuamos la próxima semana.